plantas como esta son todo un ejemplo a seguir, pues son esenciales en esa sostenibilidad medioambiental que tanto necesitamos. Reducir el residuo tiene que ser un objetivo prioritario de toda la sociedad y evidentemente ahí tenemos que estar las administraciones pues marcando los objetivos y dando ejemplo. Uno de los mayores problemas era el tema de los colchones, que ocupaban muchísimo espacio en vertedero. Generamos más de 13.000 toneladas, se generan más de 13.000 toneladas de colchones al año y entonces bueno, pues era una forma de darle una segunda vida, utilizar esos colchones pues para recursos valorizables y entonces darle un tema de circularidad que hasta ahora pues acababa en vertedero y incumplía la normativa. Darle una segunda vida a los muebles que vecinos del consorcio ya no necesitan en sus viviendas y otras personas puedan adquirirlos en tiendas de segunda mano tras la reparación que vamos a hacer en las instalaciones del consorcio. Esto es cuestión de todos, no solo de la administración, sino de todos los ciudadanos. Hay que implicarse, hay que ir a ese residuo cero, porque si así cuidamos nuestro planeta, cuidamos nuestras vidas. Y es muy importante tener un municipio limpio, un municipio sostenible y un municipio que sea un referente en todo el mundo. Alrededor de 13.000 unidades pues van a dejar de estar pues dando vueltas por las carreteras, por los campos y vamos a conseguir pues primero cuidar un poco más el medio ambiente y en segundo lugar darle una segunda utilidad a esos colchones que se pueden convertir en aislamientos para la construcción. Cada vez yo creo que la población está más concienciada de la necesidad de reciclar bien. Apuntaba ya el alcalde la importancia también de educar especialmente a los más pequeños, que son los que luego persiguen también a los mayores para explicarles cómo se tiene que hacer para que precisamente todos estos residuos pues, no terminen en los barrancos, en los términos municipales, en los ríos o definitivamente en el mar, ¿no? Yo creo que tenemos que concienciarnos todos de la importancia de que todo el residuo que generamos tiene que reciclarse y que cuanto menos llegue a las plantas últimas, ¿no? a los vertederos, pues es mucho mejor para todos.